Pues muy buenos días. Mario, muchas gracias. Esa palabra se queda pequeña en un día como hoy, 20 años, que realmente son 20 años de la FIL, pero es toda una vida de las batallas que todos conocemos. Creo que Nicolás nos hizo el favor de resumir muy bien tu legado, el valor que sigues dejando a la especie humana, al mundo y a todos los que somos parte de esta maravillosa creación. Así que así es, a las palabras respeto, admiración, se une la más importante, que es agradecimiento, porque vaya que este mundo necesita hombres como tú y mujeres también. Nicolás nos hizo un favor cuando habló de que los empresarios somos parte del problema en su discurso políticamente correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, es una realidad. Las élites latinoamericanas, especialmente la élite económica, hemos tenido una serie de fallas por acción o por omisión en la que nos hemos venido convirtiendo en las últimas décadas en una especie de cómplices de este estado de cosas que vive América Latina. Un estado de cosas que nos está llevando a un momento muy peligroso. Y ese momento muy peligroso es una buena noticia el que coincida con estos 20 años de celebración y de lucha de la Fundación Internacional por la Libertad, porque nos debe no solo dar la oportunidad de reunirnos aquí y en 1000 lugares más en toda Iberoamérica, sino sobre todo tomar conciencia de lo importante, como nunca, lo importante que se vuelve la lucha y la defensa de la libertad. Yo no sé si a ustedes les sucede lo mismo que a mí, pero yo no tengo memoria de que en un mismo momento tantos de nuestros países en Latinoamérica estuvieran gobernados al mismo tiempo por delincuentes, narcotraficantes e ignorantes, y algunos de ellos déspotas, autócratas, asesinos. De izquierda la mayoría, pero también los hay de derecha, o ellos se dicen de derecha, pero realmente son delincuentes que lo que hacen es desprestigiar los valores liberales, el concepto de la democracia, y son los que al final terminan facilitando la llegada a los gobiernos de esa izquierda populista radical que hoy tiene en buena medida tomada América Latina. Las excepciones en América Latina, por supuesto, son excepciones, y son las conocidas, ¿no? Ecuador, Uruguay, República Dominicana, tal vez se me escapa alguna otra. Y hasta hace poco lo fueron también Chile y Colombia. Vamos a ver a dónde los llevan estos personajes, estos gobiernos, pero en especial esas fuerzas oscuras que llegaron al poder, es cierto, por la vía democrática. Esperemos que respeten la norma democrática y que cuando les toque irse, se vayan. Eso está por verse. América Latina somos 640 millones de seres humanos, el 35% hoy pobres. No se está viendo claro de que eso vaya a mejorar en los próximos tiempos. Las proyecciones serias indican que en el 2022 la economía en América Latina va a crecer la mitad de lo que creció en el 21, y en el 23 crecerá la mitad de lo que va a crecer en el 22. Como dato referente que ayuda un poco a entender lo que le pasa a nuestra parte del mundo, entre el 2015 y el 2021, como proporción del Producto Interno Bruto en América Latina, fue la inversión que registró la menor cantidad de inversión pública y privada, que anduvo más o menos en 19%. El Asia emergente reporta una inversión promedio de casi el 40% respecto a su PIB, o sea, el doble. Eso nos da una idea de por qué no hay oportunidades de trabajo, de por qué no crecemos lo suficiente y por qué tenemos tantos problemas sociales. O sea, los índices económicos y sociales, además de malos, son una amenaza y van a empeorar en los próximos años. La fuga de capitales está en aumento. En fin, tenemos algunos retos importantes. Al final, cuando uno hace el resumen de lo que vive América Latina, dice: tenemos serios problemas económicos, tenemos serios problemas sociales, pero nuestro verdadero problema es político, es la política, es nuestra incapacidad de poder gobernarnos mejor.
Y en eso estamos fallando de una manera profundamente destructiva. Y encima vivimos en un mundo en el que las crisis vienen con más frecuencia y de manera más abrupta. Y eso no está bueno. Entonces, terminamos en este ambiente donde las sensaciones de moda pues, son la volatilidad y la inestabilidad. Y en esto, y alguien lo dijo, la clave, el desafío es encontrar las oportunidades. ¿Dónde están? En el primer mundo, algunos dicen, pero todos lo piensan, que América Latina es débil y vulnerable, con pueblos llenos de ansiedad y enojo. Somos una región que está, digamos, fuera de la foto global, no somos tema en los foros importantes, los que hacemos nos salen mal y por acción o por omisión nos estamos volviendo irrelevantes. Y esa es una de las amenazas, digamos, menores. Ya voy a otras. Además de sus propias dinámicas y amenazas, pues América Latina es parte de este mundo que vivimos hoy en el que la globalización está a la deriva, el capitalismo bajo ataque y los valores de la democracia liberal están siendo atropellados en todas las geografías donde existe y donde no, además de que evidentemente están mucho peor, pues se profundiza un autoritarismo, la pérdida de libertades y el cinismo llevado a límites nunca antes visto por los personajes que están gobernando muchos de nuestros países. Por eso es tan importante el rescatar la batalla de las ideas, la estamos perdiendo, no hemos logrado desarrollar el relato liberal, un relato liberal que sea fácilmente explicable, que lo podamos promover desde las escuelas y las universidades, donde es muy cierto, están contaminando a nuestra juventud, y eso está llevándonos a escenarios cada día más complejos, cada día más difíciles, escenarios de los que nos va a costar cada día salir más. Antes del 2020, la economía del mundo ya daba señales de querer hacer una corrección, pero de repente nos llega una pandemia con todas sus consecuencias, le sigue una cobarde invasión, políticas fiscales que aceleraron y agravaron los problemas que estamos teniendo hoy, que puede llegar a un deterioro económico mucho más grande con la inestabilidad política que esto produce. Y hoy nos encontramos en un momento en el que tenemos 4 grandes discusiones, 4 enormes interrogantes para las que no estamos siendo capaces de encontrar respuesta, porque no las hay, no están fáciles. Recesión o no, y de qué magnitud. La criminal invasión a Ucrania, hasta dónde va a llegar, cómo va a terminar, cómo termina, el clima y su creciente impacto y todo lo que eso conlleva. Y luego la pregunta principal, ¿cómo rescatamos el rumbo, la racionalidad política, el concepto de la importancia de los valores indispensables para que haya crecimiento económico, desarrollo social, la solución a los problemas del diario vivir de la gente? Y el drama en parte es que estamos enfrentando estos eventos, estas preguntas sin respuesta clara todavía, en un momento en el que el mundo sufre, padece de una ausencia, de un vacío de liderazgo internacional, confiable, creíble, sostenible. ¿Dónde están? Tuvimos algunos en décadas pasadas o en años recientes, a principios de siglo. Muchos de ellos son amigos muy cercanos de esta casa, alguno está presente, pero hoy en día uno ve para arriba, para abajo, izquierda y derecha, y hay demasiado pocas excepciones, y eso es peligroso. Así que entonces, por eso los problemas están lejos de resolverse y encima se agravan más. Y al final, como decía, no solo en América Latina, sino al final el mundo está sufriendo la incapacidad de ejercer la política como la profesión más importante en la sociedad. Y por eso en el sistema educativo del mundo, porque así debiera ser, y si las élites económicas quieren rescatar la posición a la que están obligadas a tener, es participar en la formación de una nueva clase dirigente,
de una tecnocracia para América Latina que sea capaz de gobernarnos con los valores liberales, que son al final los que funcionan, no es porque nos gusten. Esos son los que resuelven la vida del mundo. Y que al final, en ese esfuerzo de formar una nueva clase dirigente, empecemos a darle tracción a este rescate tan necesario que tenemos frente a nosotros. Y al final, y quiero ir al punto central de lo que quiero compartir con ustedes, que es una reflexión que tal vez acompleja un poco el debate, pero me parece oportuna en un día como este, y es que si en América Latina en los próximos 5 o 8 años no somos capaces de rescatar el rumbo político y económico de América Latina, más que hablar de una década perdida, podríamos estar hablando de que el tren del siglo XXI nos dejó. Y eso me parece que no lo quisiéramos, que no sería bueno, y voy a explicar por qué. La economía global se hizo insuficiente al mismo tiempo que estamos viviendo esta era exponencial en la tecnología, que es disruptiva, que es brutal y que no estamos siendo capaces de digerir, uno, la velocidad a la que va y dos, la cantidad de cambios que vienen próximamente en nuestras vidas. No es un tema, especialmente en los gobiernos. Estos no son titulares emocionantes, pero estamos viviendo esto. Entonces, es evidente que el mundo pasa por una profunda transformación geopolítica y económica y no la estamos viendo en su magnitud correcta. ¿Y cuál es el título de esta canción? Es que enfrente de nuestros ojos, enfrente a nuestras narices, se está instalando un nuevo orden. Y este es el orden digital. En un escenario de degradación política, de recesión democrática en todo el planeta, especialmente en América Latina, entrar con esas debilidades estructurales de golpe a ese nuevo orden que ya está ahí esperándonos en poco tiempo, que es el orden digital, puede tener desafíos, amenazas para las que no estamos preparados. Entonces va a haber que correr. Ahí es donde insistimos los que lo vemos, la élite económica tiene que dar, no uno, 10 pasos al frente para ser parte de la solución en encontrarle sentido a este diagnóstico y buscar la forma de que las sociedades logremos hacer esa transición al mundo digital con el menor sufrimiento posible. La esencia de esta instalación del nuevo orden, que es el orden digital, tiene estos elementos: la velocidad a la que ha venido y a la que se están fusionando o uniendo la infotecnología, la biotecnología y la inteligencia artificial, nos está llevando rápidamente a lo que ya algunos llaman la dictadura del algoritmo. Ese mundo en el que, digamos, hay un riesgo de deshumanizarse, donde si quienes creemos en el orden liberal no somos capaces de preservar esos valores, la amenaza de que sean gobiernos, por un lado, los que toman finalmente el control de la tecnología que están terminando de pulir y que viene, o que sean las grandes empresas tecnológicas las que lo hacen en un mundo donde la política pues está como está. La pregunta que tenemos que hacernos los que creemos en la libertad es ¿dónde podemos encontrar el equilibrio en el que en ese nuevo mundo que viene, con grandes niveles de insatisfacción, con las expectativas mucho más altas de la realidad, con lo disruptiva que será esta tecnología que ya está, cómo vamos a encontrar equilibrio y poder seguir preservando nuestra libertad individual, un crecimiento económico suficiente que genere oportunidades para la gente, que es uno de los temas que viene. Yo pongo un ejemplo brevemente y voy terminando. Al año en el mundo mueren 1.250.000 personas en accidentes de coches. Aquí en España se dice coches, en América Latina le decimos carros. Allá decimos que en muchos países quienes nos gobiernan son los coches, pero allá los coches aquí son los cerdos, me parece, ¿no? O algo así. Pero bueno, de esos hay allá. Pues ese número de muertes que hay en América, en el mundo al año, 1.250.000, los que están trabajando en esto, y Harari lo cuenta en su libro de los desafíos del siglo XXI, ellos dicen que con los carros, con los coches autónomos, el número de muertes bajaría a 250.000.
porque la capacidad que tiene el sistema de intercomunicarse y la exactitud, y esto tiene que ver con que ya está hecho. Yo he visto en Silicon Valley, en Washington, en Tel Aviv, he visto estos proyectos muy de cerca, y lo que son sensores, que son las neuronas que tenemos los seres humanos, que son por billones, las están logrando llevar a los ordenadores. Y esos sensores van a permitirle a un coche autónomo pues, poder conducirse mejor por las calles y las carreteras. Pero miren cuál es el problema. Dicen, ¿qué decisión va a tomar la computadora de un coche autónomo si va en una curva muy rápido? De este lado hay un precipicio y de este lado hay un paredón. Y en esa curva aparecen 5 niños corriendo detrás de una pelota. Y entonces la computadora de ese coche autónomo, que va con 3 pasajeros, que son el dueño y sus amigos, tiene que tomar la decisión. No le da tiempo a frenar y entonces va a matar a los niños. Y tiene que decidir, como no me da tiempo, sigo de largo y hago lo que puedo para parar, sabiendo que no lo va a lograr. Se tira al barranco, donde sabe que se matan todos porque lo puede calcular en microsegundos, o se estrella con el paredón. Y entonces están hablando de que va a salir a la venta en el futuro próximo el Tesla egoísta. Un Tesla al que el dueño lo va a poder comprar diciendo, no, yo quiero el Tesla, que si me encuentro en una situación como esa, la que se salva es mi vida. Lo que está pasando en el mundo de la comunicación, la medicina, el derecho, la ingeniería, la arquitectura, de ver cómo ese sistema del que hoy dependemos tanto, que es la tecnología, la infotecnología, la biotecnología, que tiene que ver con la salud. Vamos a un mundo donde nuestros doctores van a ser unos ordenadores que nos van a resolver el tema, con la gran ventaja de que los ordenadores tienen una capacidad de intercomunicación que un ser humano jamás la va a lograr, además en segundos, y una capacidad de ponerse al día con la información del momento, también en cuestión de segundos. Entonces el desafío va a ser cómo preservamos al ser humano, que siga siendo el centro del universo por un lado, y por otro lado, que preservemos nuestras libertades y nuestros derechos individuales. Y este es el gran desafío al que nos encontramos. ¿Quién va a manejar ese nuevo mundo que ya está a nuestras puertas? ¿Gobiernos? ¿Las tecnológicas? ¿Qué va a pasar con la libertad? Yo creo que en el contexto de lo que estamos viviendo América Latina en este momento, entrar a ese mundo a mí me da escalofríos. Es emocionante, es desafiante, pero al mismo tiempo preocupante. Y bueno, para dar ese salto al futuro, sin duda alguna, lo que hace falta es ese despertar de las élites, la élite económica, la élite académica. Tenemos que rescatar la política y tenemos que buscar la forma de encontrar esos acuerdos mínimos suficientes que nos permitan entrar a ese nuevo mundo, saltar al futuro que ya llegó y seguir siendo seres humanos libres, razonablemente felices y dando lo mejor que podemos dar para seguir siendo parte de una gran fundación como la FIL. Gracias, Mario.